Un estruendo retumbó en el aire, seguido por un crujido profundo y desgarrador. Un árbol caía, y con él, la última esperanza de quienes aún luchaban por salvar el bosque. Javier sintió cómo el suelo bajo sus pies vibraba, casi como si la tierra misma estuviera gritando. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas rotas, cubriendo todo con una capa dorada. Pero ese brillo no podía ocultar el sufrimiento. Él miró el horizonte, buscando algo, cualquier cosa que pudiera devolverle la paz. ¿Qué le quedaba ahora? La lucha parecía perdida, y el futuro de su hogar estaba siendo despojado pieza por pieza. Si esto continúa, no quedará nada, pensó con desesperación, apretando los puños. Javier deseaba poder hacer algo para detener el avance imparable de la destrucción. En su pecho, el miedo se mezclaba con la rabia, mientras los recuerdos del pasado le pesaban como una losa. Se giró, observando a la gente que aún quedaba a su lado, pero muchos ya se habían marchado, incapaces de soportar el peso de la derrota. ¿Realmente podré salvarlo?, se preguntó en voz baja, sintiendo que cada palabra era una promesa rota. El viento, que antes había acariciado las hojas, ahora parecía susurrar que el tiempo se estaba agotando. ¿Sería este el fin de todo lo que amaba? El viento comenzó a soplar más fuerte, arrastrando con él el crujir de ramas rotas. Javier miró a su alrededor, observando a las pocas personas que aún quedaban, paradas entre los restos de lo que alguna vez fue un próspero bosque. Las lágrimas se mezclaban con el polvo, pero él no lloraba. No podía. El dolor se sentía en el aire denso, como si la naturaleza misma estuviera exhalando su último aliento. ¿Qué quedaba ahora? Los árboles caídos eran solo el principio. Punto. Estamos perdiendo la batalla, pensó Javier, mirando a Teresa, la anciana del pueblo, que había sido la voz de la sabiduría durante tanto tiempo. Ella siempre decía que la tierra respondía a las voces de quienes la cuidaban. ¿Podemos aún salvarlo? Javier pensó, mientras Teresa se acercaba lentamente, sus pasos pesados, como si llevara consigo el peso de la historia misma. La ansiedad lo consumía, pero algo en los ojos de Teresa lo hizo dudar. ¿Ella sabía algo más? ¿Había algo que aún podían hacer? El aire parecía cargar con una respuesta no dicha. Las palabras de Teresa resonaron en la mente de Javier mientras ella le hablaba de un tiempo antes, cuando el bosque era vasto y lleno de vida. El bosque nos habla, Javier, dijo con voz baja. Javier miraba a lo lejos, donde los ecos del pasado parecían susurrar entre las ramas rotas. La destrucción estaba tomando una forma más profunda de lo que había imaginado. Cada árbol que caía no solo significaba la pérdida de un ecosistema, sino también la pérdida de algo mucho más grande, algo más ancestral. Es el alma del bosque la que se va, continuó Teresa, y se lleva un pedazo de nosotros con ella. Las palabras de la anciana calaban en su corazón. Javier no podía ignorar el peso de esas palabras. Había algo más que la simple destrucción física. Sentía que algo se estaba desmoronando dentro de él mismo. El silencio entre ellos era tan profundo que Javier casi podía escuchar el susurro de los árboles que se caían. ¿Estaba él demasiado tarde para evitar el colapso? O quizás la batalla nunca estuvo en sus manos. El sol comenzaba a esconderse y el aire se volvía más frío, como si la misma tierra estuviera reaccionando a la tragedia que se estaba viviendo. Javier sintió un nudo en el estómago al ver cómo el bosque, su hogar, se transformaba en algo irreconocible. Ángel, su primo, se acercó con paso firme, la expresión de su rostro revelando que estaba decidido a seguir adelante con los planes de la corporación. No tienes idea de lo que está en juego, Javier, dijo Ángel, mirando el terreno, como si ya no viera más que una propiedad para ser explotada. El mundo avanza, y si no nos adaptamos, seremos dejados atrás. Las palabras de Ángel hicieron que la rabia se apoderara de Javier, pero también algo más profundo. Miedo. ¿Cómo luchar contra alguien de su propia sangre? El aire se sentía espeso, cargado de una tristeza que ya no podía ser ignorada. Javier deseaba que todo fuera una pesadilla, pero sabía que, al igual que la tierra que estaba perdiendo, esa pesadilla era real. ¿Dónde quedamos nosotros, Ángel?
¿Qué queda de nuestra gente?, preguntó Javier, su voz quebrada, mientras observaba a su primo alejarse, sin mirar atrás. La noche ya había caído cuando Javier se encontró solo, caminando por el sendero que lo llevaba a la colina, donde solía jugar cuando era niño. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro, pero Javier no podía encontrar consuelo en su belleza. Recordaba los días cuando todo era diferente, cuando el bosque parecía invencible. Ahora, cada paso que daba parecía alejarlo más de ese pasado. Se detuvo en la cima de la colina, mirando el horizonte, pero no encontró respuestas. Teresa había mencionado algo sobre la conexión entre las personas y la tierra, pero Javier ya no sabía si era el mismo hombre que había llegado allí meses antes, lleno de esperanzas. Miró sus manos, las mismas que habían plantado árboles en su juventud, pero ahora ya no eran capaces de salvarlos. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntó en voz baja, mientras el viento parecía responder, pero de alguna manera no podía entender su respuesta. ¿Había aún esperanza para el bosque? ¿O solo quedaba luchar hasta que no quedara nada? El aire se volvió denso, casi pesado. Javier escuchaba el sonido lejano de las máquinas acercándose, su corazón palpitando con fuerza. De repente, una figura apareció frente a él. Raúl, su viejo amigo, había llegado tarde, pero estaba aquí, y la tensión entre ambos era palpable. Raúl dijo: «Sabes que esto no tiene vuelta atrás, ¿verdad?». La mirada de Javier se endureció. «Monin». «Lo sé», respondió, apretando los dientes, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. La verdad de lo que estaba ocurriendo lo invadió por completo. Raúl no era el hombre que conocía. Ahora trabajaba para aquellos que querían destruir su hogar. La desconfianza surgió como una sombra entre ellos, y cada palabra que intercambiaban parecía ser una daga afilada. Mientras las máquinas rugían a lo lejos, Javier entendió que no podía esperar más. La lucha comenzaba ahora. «¿Qué harás, Raúl?», preguntó, sin querer escuchar la respuesta. En sus ojos había una pregunta que ya no podía ser ignorada. El silencio pesado que siguió a las palabras de Raúl llenó el aire entre ellos. Javier se alejó un paso, buscando algo en sus pensamientos, algo que lo anclara a esta lucha. El viento se calmó por un momento, trayendo consigo un breve respiro. Raúl lo observó, sin poder ocultar la inquietud en sus ojos. «No sé qué esperas de mí, Javier», dijo en un susurro, la voz quebrada por la culpa. Javier no podía dejar que la duda lo consumiera. El camino estaba claro, y aunque su corazón estaba dividido, sabía lo que debía hacer. «Tú elegiste tu camino, ahora yo debo elegir el mío», contestó. Raúl se quedó en silencio, mirando al suelo. El aire estaba más pesado que nunca, pero Javier sentía algo más, una conexión rota, un futuro incierto. Mientras las sombras comenzaban a alargarse, un eco de desesperanza se levantó en su pecho. No quedaba tiempo para lamentaciones. Algo mucho peor estaba por llegar. El sonido de los motores se acercaba más, y Javier sintió cómo una ola de desesperación lo invadía. Marek, el hombre detrás de la corporación que estaba destruyendo todo, apareció entre las sombras. «¿Creías que podrías detener esto?», dijo Marek, su voz fría y autoritaria, llena de desprecio. Javier lo miró fijamente, reconociendo al hombre que representaba todo lo que él odiaba. Marek dio un paso hacia él, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. «El progreso no se detiene, Javier», dijo con una sonrisa fría. «Ponto un agaño». La distancia entre ellos se acortaba, y Javier sentía el peso de las palabras de Marek como una presión insoportable. ¿Cómo luchar contra algo tan grande, tan poderoso? ¿Estaba realmente solo? El peligro era palpable, y el enemigo ya estaba a sus puertas. «Es demasiado tarde», continuó Marek, «pero aún puede ser útil». En ese momento, Salomón, el mentor de Javier, apareció en la distancia, caminando con paso firme hacia él. «A veces el camino más difícil es el que nos lleva a la verdad», dijo Salomón, sus palabras calmadas pero llenas de sabiduría. Javier lo miró con frustración, sintiendo el peso de sus decisiones. «No sé si aún tengo fuerzas para seguir», murmuró. Salomón se acercó lentamente, colocando una mano en su hombro. «La verdadera lucha no está en vencer al enemigo, sino en no perderte a ti mismo en el proceso»,
le respondió. Javier sintió el peso de sus palabras y por un momento se permitió respirar con más tranquilidad. Sin embargo, la incertidumbre seguía nublando su mente. ¿Debería arriesgar todo? ¿Podría realmente salvar lo que quedaba del bosque? Salomón sonrió levemente, como si supiera que Javier ya había tomado su decisión. Pero algo más seguía rondando en su mente. El próximo paso sería crucial, y no habría vuelta atrás. Con el peso de las palabras de Salomón en su mente, Javier se sintió más decidido que nunca. No podía esperar más. La lucha por el bosque, por su tierra, necesitaba ser librada ahora. Raúl, Marek y todos los demás solo serían obstáculos en su camino. Javier se giró hacia la dirección en la que las máquinas seguían avanzando, el sonido de los motores retumbando en sus oídos. Sabía que debía actuar, pero el miedo aún lo perseguía. ¿Y si fallo?, pensó. Pero entonces recordó lo que Salomón le había dicho. No se trataba solo de ganar. Voy a detenerlos, dijo en voz baja tomando una respiración profunda. Era el momento de actuar. Javier se movió con rapidez, decidido a tomar el primer paso hacia su misión. Aunque el futuro era incierto, sabía que debía intentarlo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja suave. Javier caminaba por el sendero, pensando que tal vez las cosas finalmente empezarían a calmarse. Un suave murmullo del viento entre las hojas le daba una sensación de paz momentánea. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente. Luca, un hombre de aspecto amigable, se le acercó ofreciéndole agua. El camino será largo, pero no estás solo, Javier, dijo con una sonrisa cálida. Javier agradeció y aceptó el gesto, pero un escalofrío recorrió su espalda al notar que Luca no miraba a los ojos por mucho tiempo. Su sonrisa parecía forzada. ¿Por qué ayudas ahora?, preguntó Javier, sintiendo una duda en su estómago. Luca dio un paso atrás, su gesto más nervioso. Porque todos tenemos algo que perder, respondió, y aunque la respuesta parecía honesta, la manera en que lo dijo despertó una sensación extraña. Algo no estaba bien. Javier se quedó mirando mientras Luca se alejaba, el aire más denso que antes. ¿Realmente podía confiar en él? Un rato después, Javier y Luca se sentaron en una pequeña roca, descansando mientras la calma del bosque los rodeaba. Luca habló, y por un momento, las palabras sonaban sinceras. Es complicado, ¿sabes? Ser leal a algo más grande que uno mismo, dijo, mirando al suelo. Javier lo observó en silencio, buscando la verdad detrás de sus palabras. Sí, es difícil, respondió, sus ojos fijos en Luca Puento. La conexión entre ellos parecía más profunda, como si finalmente estuvieran compartiendo algo real. Pero algo en la actitud de Luca aún lo inquietaba. Su mirada, sus gestos, había algo que no coincidía. Lo que está en juego es mucho, agregó Luca, casi en susurro, mirando a Javier con una intensidad que lo sorprendió. Un pequeño toque en el brazo de Javier lo hizo sentir más cerca, pero al mismo tiempo, una alarma silenciosa sonó en su mente. Javier dudó, preguntándose si debía seguir confiando o si la traición estaba ya a la vuelta de la esquina. Pan de Contandalega. A lo lejos, Marek apareció en la entrada del campamento, su presencia pesada y dominante. Javier lo reconoció al instante, el hombre detrás de la destrucción de todo lo que él amaba. No tienes idea de lo que estás haciendo, Javier, dijo Marek, su voz profunda, llena de desdén. La distancia entre ellos se redujo mientras Javier mantenía la calma, aunque un nudo comenzaba a formarse en su estómago. Estás peleando por algo que ya está perdido, continuó Marek, con una mirada arrogante. Javier apretó los dientes, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. El progreso no espera a nadie, Javier, dijo, casi como un reto, y Javier comenzó a preguntarse si realmente podía detenerlo. La ideología de Marek era clara, el fin justificaba los medios. Sin embargo, algo en su tono le hizo dudar. ¿Qué era lo que realmente quería Marek de él? ¿Qué secretos ocultaba detrás de sus palabras? El choque de ideas era inevitable, y Javier comenzaba a entender que no estaba luchando solo contra Marek, sino contra algo mucho más grande. Sin previo aviso, Raúl apareció detrás de Javier, sujetándolo de los hombros, con fuerza. «Es demasiado tarde, Javier»,
dijo, y en sus ojos brillaba una traición que nunca había imaginado. Javier intentó zafarse, pero Raúl lo empujó hacia el suelo, el golpe resonando en el silencio del bosque. ¿Qué haces, Raúl?, preguntó Javier, su voz quebrada por la incredulidad. Raúl no respondió, solo lo miró fijamente y Marek observó desde su lugar, con una sonrisa en los labios. Lo siento, Javier, murmuró Raúl, y sus palabras fueron como una daga directa al corazón. Javier no podía creerlo. El hombre en quien más había confiado se había unido a Marek. El aire estaba pesado, y el suelo debajo de él parecía ceder. La traición estaba consumiéndolo, y las palabras ya no podían reparar el daño hecho. Raúl había elegido su bando, y ahora Javier estaba solo. La traición pesaba sobre Javier como una losa. No podía entender lo que acababa de suceder, no podía procesarlo. Raúl, su amigo de toda la vida, ahora estaba del lado de Marek. Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. Javier se levantó lentamente, sus manos temblorosas, y miró al horizonte, donde el bosque y su futuro se desvanecían. ¿Qué quedaba para él ahora? El peso de la mentira lo aplastaba, y en su interior algo comenzó a cambiar. La ira se mezclaba con el dolor. Voy a detenerlos, dijo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. El silencio que lo rodeaba era abrumador. Pero en ese silencio, una nueva determinación comenzó a crecer. Javier ya no sería un espectador. Había perdido a su amigo, su confianza, pero no iba a perder la guerra. Esto no termina aquí, murmuró, mientras comenzaba a alejarse, su objetivo ahora claro. La batalla acababa de comenzar. El aire estaba denso, la tensión palpable, y Javier no podía apartar los ojos de Raúl, que estaba frente a él. La noche había caído, pero la oscuridad no hacía más que resaltar la claridad de sus pensamientos. Raúl lo miraba fijamente, pero Javier veía en sus ojos la misma duda que había notado antes. Lo que has hecho no tiene vuelta atrás, dijo Javier, su voz baja pero firme. Raúl no respondió, solo apartó la mirada, como si las palabras que Javier pronunciaba lo incomodaran. Siempre creí que estarías a mi lado, pero ahora me das la espalda, continuó Javier, sintiendo la ira y el dolor mezclarse. Raúl se acercó lentamente, la mirada llena de conflicto. Sabes que no tengo opción, Javier, dijo, su voz quebrada, pero su postura era decidida. Las palabras de Raúl le dolieron, pero algo más comenzó a nublar el juicio de Javier. Si alguien más debía hacer frente a la verdad, era él mismo. No puedo permitir que sigas destruyendo esto, dijo con una firmeza renovada, preparándose para lo que vendría. En el silencio que siguió a las palabras de Raúl, Javier se dio cuenta de que ya no quedaba espacio para dudas. Te he dado demasiadas oportunidades, Raúl, dijo Javier, su voz más dura ahora. Raúl lo miró, y por un momento parecía que quería decir algo, pero las palabras no salían. No entiendes lo que está en juego, respondió, dando un paso atrás. Javier lo observó, reconociendo el miedo en su amigo, pero también la traición. El miedo no te hace libre, replicó Javier, acercándose, su rostro decidido. Raúl pareció vacilar, su postura tambaleante, y entonces Javier vio la oportunidad. Un grito lejano de Marek los interrumpió, y el momento de incertidumbre se disipó en el aire. La batalla no era solo entre ellos dos, sino contra algo mucho más grande. Esta no es la batalla que querías librar, Raúl, dijo Javier, preparándose para lo peor. El sonido de los motores llegó como un rugido, acercándose rápidamente. Marek apareció, rodeado por sus hombres, con una sonrisa arrogante. ¿De verdad pensaste que podías detener esto?, dijo, su voz llena de desdén. Javier lo observó, el odio brillando en sus ojos. No soy el único que lucha, Marek, respondió, con la voz más firme que nunca. Marek se acercó lentamente, la expresión en su rostro mostrando tanto confianza como una amenaza implícita. El verdadero poder está en saber cuándo retirarse, dijo con tono venenoso. Javier lo miró, sintiendo que cada palabra de Marek era una espada afilada. ¿Era esto lo que quería? Marek dio un paso más cerca, y la tensión creció.
Pero no te preocupes, Javier. Pronto verás que no puedes ganar. Las palabras resonaron en el aire, y Javier sintió el peso de la amenaza. Todo lo que había luchado por salvar parecía desmoronarse ante sus ojos. Sin previo aviso, Raúl dio un paso hacia Marek, tomando una decisión que Javier jamás imaginó. «Es el fin, Javier», dijo Raúl, con voz quebrada, antes de empujar a Javier al suelo. «Te he fallado», continuó, mientras Marek lo observaba con una sonrisa satisfecha. Javier no podía creer lo que veía. El hombre en quien más había confiado se había vuelto en su contra, y ahora Marek lo miraba como si fuera parte del juego. «¿Por qué, Raúl?», preguntó Javier, el dolor en sus ojos reflejando la traición. Raúl bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. «Lo hice por nosotros», murmuró, pero esas palabras ya no tenían peso. Javier se levantó con esfuerzo, y su mirada ya no era de confusión, sino de furia. Sabía que no podía dejar que esto quedara impune. Algo había cambiado en él. Ya no había tiempo para perdonar. «Este no es el final», dijo mientras se enfrentaba a Raúl y Marek, listo para dar el siguiente paso. El suelo parecía temblar bajo Javier, pero se levantó con una nueva determinación. Raúl y Marek lo observaban, pero ya no podía verlos como lo hacía antes. Javier entendió que la lucha no era solo por la tierra, sino por algo mucho más grande: su propia supervivencia. «Voy a destruir todo lo que has construido, Marek», dijo con voz grave, cada palabra cargada de furia. Marek sonrió con arrogancia, pero algo en sus ojos mostró una grieta. «Veremos si eres capaz de hacerlo, Javier», respondió. Pero ahora Javier sentía que la batalla recién comenzaba. Raúl había traicionado su confianza, pero eso no lo haría retroceder. Javier estaba listo para enfrentar lo que viniera, aunque el camino hacia la victoria estuviera lleno de sombras. «Te venceré», dijo, y mientras sus palabras se desvanecían, el futuro parecía más incierto que nunca. El sonido de los pasos resonaba en la oscuridad, cada uno más cercano que el anterior. Javier podía sentir el peso de la tensión en el aire, el pulso acelerado, la respiración entrecortada. Marek estaba cerca. Javier cerró los ojos por un segundo, preparándose para lo que vendría. La luz de la luna parpadeaba, iluminando brevemente las figuras que se acercaban. De repente, Raúl apareció en el umbral, su rostro marcado por la batalla interna. «No puedes hacer esto, Javier», dijo, la voz temblorosa, pero firme. Javier lo miró con furia y desesperación. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Raúl», replicó, los dientes apretados. El viento agitaba las hojas a su alrededor, como si la naturaleza misma sintiera la furia. Marek se adelantó, y en su rostro había una sonrisa cruel. «Es el fin. Javier, el mundo avanza, y tú solo eres un obstáculo», dijo con una calma aterradora. Javier apretó el puño, y su determinación se hizo más fuerte. «No dejaré que destruyan lo que queda», dijo con firmeza. En ese instante todo pareció detenerse, solo para estallar en el siguiente momento con fuerza total. La tensión se rompió con un rugido cuando Marek avanzó, y Javier reaccionó de inmediato. «¡Basta!», gritó lanzándose hacia él. Raúl intentó detenerlo, pero Javier lo apartó con rabia. «Estás del lado equivocado», gritó Javier, su voz rota por la ira. Marek se movió rápidamente, esquivando el ataque, y el choque de cuerpos resonó en el aire. «El verdadero poder no se detiene por nadie», dijo Marek, levantando una mano para golpear a Javier. Los dos se enfrentaron en una danza violenta, mientras la luz de la luna reflejaba la determinación en los ojos de Javier. Raúl no se atrevió a intervenir, viendo cómo los dos hombres luchaban, como si el destino de todo estuviera sellado en ese momento. «Noentiendo por qué sigues peleando», dijo Marek, con una sonrisa arrogante, mientras sus manos se movían rápidamente, golpeando a Javier. La lucha no era solo física, la ideología chocaba, y cada golpe parecía resonar más allá del cuerpo. La lucha se detuvo en un instante cuando Raúl saltó hacia Javier, empujándolo al suelo con fuerza. «No puedes ganar, Javier», dijo Raúl, con la voz rota, las manos temblorosas. Javier miró a Raúl a los ojos, buscando alguna señal de lo que había sido su amigo. «¿Por qué, Raúl?», preguntó,
su voz quebrada por la incredulidad tontiga. La respuesta llegó en forma de un suspiro. Lo siento, no pude más. En ese momento, Javier sintió el peso de la traición, el dolor apoderándose de su corazón. El sacrificio era inevitable, y Raúl ya no era el hombre que había conocido. Javier miró a Marek, quien observaba con una sonrisa satisfecha, sabiendo que había ganado una pieza en este tablero de ajedrez. El golpe final había llegado, pero no sin costo. Javier sentía que la lucha por salvar lo que quedaba había dejado cicatrices más profundas que el propio sufrimiento físico. ¡Par! Raúl había caído, y con él, una parte de Javier también se rompió. Javier se levantó con una fuerza renovada, mirando a Marek con furia contenida. «Esto termina hoy», dijo Javier, sus palabras llenas de determinación. Marek sonrió. «¿Crees que puedes detenerme?» La lucha se intensificó, y el sonido de los golpes, el crujir de ramas, llenaba el aire. Javier se movió rápidamente, esquivando un golpe, mientras la lluvia comenzaba a caer, oscureciendo aún más la escena. El contraste entre la luz y la oscuridad era palpable, como si el universo mismo estuviera reflejando el caos. Javier levantó una piedra del suelo, lanzándola con fuerza hacia Marek, quien la esquivó, pero se distrajo lo suficiente para permitir que Javier lo atacara directamente. El choque fue brutal, pero en los ojos de Javier había una certeza: no importaba lo que sucediera, Marek no ganaría. La lluvia comenzaba a caer más fuerte, como un símbolo de la purificación que Javier necesitaba. Con un último esfuerzo, Javier derribó a Marek, su respiración agitada pero victoriosa. El aire se calmó, pero Javier aún sentía el peso de la batalla. Las gotas de lluvia caían lentamente, como si la tierra misma respirara tras el caos. Marek estaba tendido en el suelo, derrotado, mientras Raúl se apartaba, su rostro reflejando el dolor y el arrepentimiento. Javier miró al cielo, sus pensamientos llenos de vacío. ¿Fue esto lo que quería?, se preguntó en voz baja. El sacrificio había sido grande, pero no había respuestas fáciles. Raúl se acercó, con una expresión triste, casi rota. «Lo siento, Javier», dijo, su voz débil, pero sincera. Javier no respondió de inmediato. La batalla estaba ganada, pero el costo había sido más de lo que imaginaba. «No hay vuelta atrás», murmuró finalmente, sus palabras vacías, pero llenas de la certeza de que algo había cambiado. El silencio invadió el espacio, y mientras Javier se alejaba, el eco de la lluvia y la victoria resonaba en su pecho. El mundo parecía haberse detenido. La batalla, la traición, la lucha, todo se desvaneció en un silencio pesado. Javier caminaba entre los escombros, el aire cargado con el olor a humo y tierra quemada. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse, iluminando lentamente lo que quedaba del bosque, pero la paz era efímera. Javier detuvo su paso, observando los restos de lo que una vez fue su hogar. El suelo estaba marcado por las huellas de la lucha, las sombras de la pérdida. ¿Qué quedaba ahora? ¿Qué podía reconstruir de todo esto? Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la tristeza lo envolvía. Raúl ya no estaba, y lo que quedaba de Marek se desvanecía con el viento. La victoria no sabía a nada, solo a vacío. «Lo hemos perdido todo», pensó Javier, respirando profundo, entendiendo que algunas batallas no se ganan, solo se sobreviven. Mientras caminaba, Javier recordó las palabras de Teresa: «El dolor te enseñará a ver más allá de lo evidente». Pero, ¿qué había aprendido realmente? Las huellas de su amigo Raúl, las cicatrices en el bosque, la sangre derramada, ¿todo le pesaba en el corazón? Javier se detuvo junto a un árbol caído, dejando que su mente viajara al pasado. Raúl, Marek, Teresa, los recuerdos lo invadieron como un torrente. ¿Vale la pena todo esto?, pensó en silencio. La respuesta no era clara. Pero algo había cambiado en él, algo que Raúl no podría destruir. La paz nunca volvería, pero tal vez la justicia sí. Javier respiró profundo, comprendiendo que el futuro estaba en sus manos, aunque las cicatrices seguirían allí. «La vida continúa», murmuró, un suspiro de aceptación escapando de sus labios.
En ese momento, una figura apareció en el horizonte. Teresa, caminando lentamente hacia él. A pesar de la distancia y los años, sus pasos aún parecían resonar con la misma sabiduría. No todo está perdido, Javier, dijo Teresa, su voz suave pero firme. Javier levantó la vista y por primera vez desde la batalla, un atisbo de esperanza brilló en sus ojos. Pensé que había perdido todo, admitió. Aún queda algo para reconstruir, respondió Teresa, con una leve sonrisa. Javier observó a la anciana, dándose cuenta de que tal vez el sacrificio no había sido en vano. En su rostro había una paz que Javier deseaba encontrar. Lo que está roto puede sanar, pero lleva tiempo, dijo Teresa, mientras el sol comenzaba a alzarse completamente, bañando la escena en luz cálida. Mientras caminaban, Teresa habló de aquellos que habían venido antes, de la memoria que siempre vivirá en la tierra. Lo que hicimos, Javier, no fue en vano. El bosque se resiste, y nosotros con él. Las palabras de Teresa resonaron en su corazón. La tierra siempre se renueva, siempre da otra oportunidad. Javier sonrió débilmente, recordando las enseñanzas que Teresa le había dado. A veces, perder es solo una forma de aprender a valorar lo que realmente importa, pensó así. Miró al cielo, viendo las nubes despejarse y dejando paso a un horizonte más brillante. El tiempo había pasado, pero los recuerdos quedaban intactos. Esto es lo que nos queda, Javier. Es lo que debemos proteger ahora, dijo Teresa, mientras la luz del sol iluminaba su rostro. Javier asintió, sintiendo en su interior la verdad de esas palabras. Finalmente, Javier llegó al borde del bosque, mirando el paisaje que se extendía ante él. La calma había regresado, y aunque la luz del sol lo bañaba todo, había algo en su corazón que sentía la presencia de aquellos que ya no estaban. Lo he perdido todo, pero también he ganado algo, pensó. La tierra seguía allí, resistiendo. La lucha no acaba aquí, murmuró, con voz serena. Ahora sé que todo lo que perdí, lo volveré a encontrar. Se dio la vuelta mirando a Teresa, quien le sonrió con una comprensión silenciosa. El futuro está en tus manos, Javier, dijo ella. Javier asintió, la determinación reflejada en su rostro, mientras un nuevo día comenzaba, con una esperanza renovada. Sabía que el camino seguiría siendo duro, pero por primera vez estaba preparado para enfrentarlo. La reconstrucción comenzaba, no solo del bosque, sino también de su propio ser. La calma había regresado al bosque, pero Javier sabía que algo había cambiado en él. El tiempo que había pasado en la lucha, en el sufrimiento, lo había transformado. Al caminar entre los árboles, el canto de los pájaros era ahora un sonido familiar, como una melodía que marcaba el comienzo de una nueva etapa. Javier miró al horizonte, donde el sol se alzaba sobre las montañas. Había momentos en que la oscuridad parecía devorarlo todo, pero ahora sabía que siempre hay un resurgir, una luz que aparece incluso en los lugares más oscuros. El dolor se convierte en sabiduría, pensó Javier. El sacrificio, la pérdida, todo lo que había enfrentado, lo había preparado para esto, para el futuro. Todo lo que se va, tiene un propósito, murmuró para sí mismo, mientras continuaba caminando hacia lo desconocido, con un propósito renovado. La paz que tanto había buscado finalmente estaba a su alcance, pero el camino hacia ella no sería fácil. El camino era largo, pero Javier ya no tenía miedo. Los recuerdos de la batalla, de los amigos perdidos, de las decisiones difíciles, se quedaban atrás, pero no desaparecían. Javier entendió que todo lo que había vivido lo había llevado hasta aquí, hasta este momento de comprensión y aceptación. La vida es lo que hacemos con lo que queda, pensó, una sonrisa pequeña, pero sincera, cruzando su rostro. Mientras caminaba, la brisa suave acariciaba su rostro, como si la naturaleza misma lo estuviera abrazando. Raúl, Marek y todos los demás ya no eran solo sombras del pasado, eran partes de un aprendizaje. Javier ya no estaba buscando respuestas. Ya no las necesitaba. Había encontrado la paz dentro de sí mismo. Ahora todo tiene sentido, dijo suavemente, y se adentró más en el bosque, sabiendo que su viaje aún no había terminado,
pero que había encontrado la fuerza para seguir adelante. Mientras Javier caminaba, las figuras del pasado parecían volver a él en flashes. Las voces de Teresa, de Raúl, de los caídos en la batalla, llenaban su mente. No podía evitar recordar la luz de su mentora cuando le decía: «Nunca pierdas la esperanza, Javier». El eco de su voz resonaba ahora como un faro, guiando sus pasos. Las cicatrices que llevaban no solo eran físicas, eran lecciones, recuerdos de lo que había sido, pero también de lo que había aprendido a ser. «Hoy soy algo más fuerte», pensó Javier, mirando al cielo. «Y cada lección ha sido un paso hacia mi verdadero yo». Lo que alguna vez fue dolor, ahora era parte de su sabiduría. Javier sonrió levemente, sabiendo que su vida, al igual que el bosque, continuaría creciendo. Javier se detuvo frente a una pequeña colina, mirando el paisaje que se extendía ante él. El mundo seguía girando, y con él, la vida continuaba. «Todo lo que he perdido», pensó, «me ha llevado a ser quien soy ahora». Recordó a Raúl, a Marek, y a todos los que ya no estaban a su lado, pero en su corazón ya no había espacio para el odio. Solo quedaba la aceptación de lo ocurrido. «Ahora todo tiene un propósito», dijo, una última vez, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. «Es hora de vivir». Javier cerró los ojos un momento, dejando que el viento acariciara su rostro. No había más respuestas, solo el camino que se extendía ante él, lleno de posibilidades. «Lo que venga, lo enfrentaré», murmuró con una renovada calma, mientras el anochecer lo rodeaba. El viento acariciaba el rostro de Javier, y al caminar por el sendero, la luz del sol parecía invadir cada rincón del bosque. Javier había encontrado su paz, no por evitar lo que había perdido, sino por aceptar lo que quedaba. «La vida sigue», pensó mientras observaba el horizonte. «Pero ahora sé quién soy». No necesitaba respuestas ni venganzas. Había aprendido a perdonar, a vivir con lo que había quedado. «El viaje nunca termina», susurró, alzando la vista hacia el cielo despejado, dejando atrás los recuerdos de Raúl, Marek y todo lo que había enfrentado. Ya no había más sombras que lo persiguieran. Solo quedaba el camino adelante. La esperanza renacía en su corazón, mientras el bosque se llenaba de vida nuevamente.